El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Loki, un perrito que comenzó a cojear tras jugar con sus compañeros gatunos. También conoceremos a Wanda, una perrita que llegó al centro veterinario presentando un malestar en sus cojinetes. ¿Cuáles son las causas? Las conoceremos más adelante. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy conoceremos la historia de Loki, un perrito que tuvo la fortuna de ser rescatado por una familia muy amorosa, la cual le salvó la vida. El problema es que ahora tiene un malestar en una de sus patas. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Loki es un perro que tenemos desde hace 9 años. Es un perro que no se puede decir la raza porque es un perro de la calle que recogimos. Mi hijo pues venía bajando por una avenida y lo vio tirado, atropellado, pero tirado así lleno de sangre y atropellado. Entonces él se bajó, lo cargó, lo echó a su coche, pero estaba tan lastimado y luego lo llevamos a una veterinaria que está cerca. Y estaba tan lastimado que estuvieron cuestionando si lo sacrificaban o no por cómo estaba, pero ya el doctor dijo que como no tenía rota la vejiga ni nada, que se podía, que se podía salvar. Pero algo muy importante que me dijo mi hijo, y que sí es cierto y tiene razón, que tiene una mirada el perro muy especial, y que el perro lo veía, y entonces dijo, no, pues vamos a hacer todo lo posible por salvarlo. Entonces estuvo operado de la mandíbula, que se le partió en 2, después 6 meses esterilizado, también tuvo un golpe terrible en la cadera y todo golpeado por todos lados. Estuvo 1 mes internado y luego de todo eso pues decidimos quedarnos. Aparentemente el perro tenía 8 meses cuando lo recogimos y ahora pues es un miembro muy querido de la familia, ¿sí? Es un perro buenísimo, decimos que casi es como un santo. Porque hay muchos gatos, tenemos otros perros, tenemos 2 chihuahuas, aparte mi hermana tiene 5 perros de diferentes razas y todos, como las casas están casi juntas, todos se llevan, todos los animales. Y él, a los gatitos, cuando eran chiquitos, si llevábamos un gatito, hasta lo dejaba. Yo decía, bueno, este gato que la bañaron o qué no, estaba mojado de tantas lamidas que le daba. Y todos están con él y se lleva muy bien, es un perro muy bueno, muy bueno, muy cariñoso, muy inquieto, lo queremos muchísimo, ¿sí? De repente oímos, está en el jardín corriendo y salta mucho, hay muchos gatos y todo, pero es muy amigable con ellos, pero de repente oímos un ruido, un chillido, pero muy raro, y a la hora que salimos a ver, ya el perro venía cojeando. Nunca supimos qué le pasó, se partió, se jaló o no, entonces pues ya vimos que estaba lastimado y entonces ya lo trajimos. Loki es un paciente, es un mestizo que nos llega con la historia de una cojera muy severa, ¿no? Esto se llama una claudicación grado 4. La historia es que estaba ahí jugando con los gatos del jardín y de repente lo escucharon chillar y regresó sin apoyar la pata, ¿no? La exploración presenta una inestabilidad a la altura del tobillo y con un plantigradismo. Quiere decir que está apoyando casi desde el tobillo, no solo el pie. Entonces este plantigradismo habla de una inestabilidad muy seria en alguna de las articulaciones. Vamos a proceder a tomar un estudio radiográfico a ver qué nos arroja. Bueno, ya tenemos los estudios radiográficos de Loki, lo cual, como estábamos sospechando, sí es una afección ortopédica seria, de bastantes consideraciones. Tiene una inestabilidad intertarsal, esto se llama una luxación, entre las primeras huesecillos del tobillo, ¿no? Entre el calcáneo y los tarsos. Los 2 huesos principales están luxados, es decir, fuera de su posición. Esto lo produce la ruptura de los ligamentos
que están intertarsales, que detienen esta articulación. La articulación del tobillo, que es la de más movilidad, está intacta. Esta luxación está un poco más abajo. Son articulaciones que no tienen un rango de movimiento tal cual como el tobillo. Estas articulaciones del pie, igual que en el humano, sirven para amortiguar los impactos. No tienen un movimiento como tal, pero sí tienen un micromovimiento para amortiguar todos los impactos del pie, igual que del perro. Entonces, el tobillo, que es lo que nos da más movilidad, está fuera del escenario, simplemente es la inestabilidad intertarsal que se llama. Yo no sé si Loki se atoró por ahí en algo, en alguna rendija, no sé, la casa, y de ahí hizo una palanca en esta sección, lo cual produjo que se rompieran estos ligamentos, que son muy pequeños, son varios, y de ahí la luxación y toda la signología del plantigradismo que está presentando Loki. Al ser una lesión tan grave, la única alternativa que nos queda es la quirúrgica. Esta luxación no se va a resolver con un vendaje, no se va a resolver con un reposo. Hay que pensar en un tratamiento quirúrgico. Luego de analizar el caso de Loki, los médicos descubren que este tiene una ruptura de ligamentos, por lo cual tendrá que ser sometido a cirugía. Pero esto lo veremos al regresar de la pausa aquí en Clínica de Animales. Bueno, Loki es un paciente, es un mestizo que nos llega con la historia de una cojera muy severa, ¿no? Esto se llama una claudicación grado 4. La historia es que estaba ahí jugando con los gatos del jardín y de repente lo escucharon chillar y regresó sin apoyar la pata, ¿no? Ya tenemos los estudios radiográficos de Loki. Tiene una inestabilidad intertarsal, esto se llama una luxación, es decir, fuera de su posición. Al ser una lesión tan grave, la única alternativa que nos queda es la quirúrgica. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En unos momentos veremos la cirugía de Loki, pero antes conozcamos a Wanda, una perrita que llegó a la clínica veterinaria presentando dolor en sus cojinetes. Conozcamos las causas aquí en Clínica de Animales. Wanda es un amor. Wanda es mi segundo perro y bueno, es parte de la familia. Wanda es mandona, Wanda es berrinchuda, Wanda es una diva. Tengo una salchicha y le dobla el peso y todo y la controla ella, o sea, ella es la que manda. Es muy berrinchuda y autoritaria. La consentida de toda la familia, tiene mucho carácter, pero con su carita de yo no fui, los gana a todos. De verdad es parte de mi familia y si le pasa algo es como si le pasara algo a mi mamá, ¿eh? A lo mejor mucha gente dirá que estás mal, pero bueno, yo lo considero parte de mi familia y la quiero muchísimo y como esté en mis manos y no en la de ella estar bien, pues yo tengo el compromiso, mi esposo y yo, de que esté bien, ¿no? Entonces siento un compromiso total con ella desde el día 1 que llegó a la familia. Hace como un mes empezó con dolor como de cojincitos, así, empezaba a llorar, le tocaba bastante y lloraba. Entonces dije, ay, algo está raro. Tenía un dolor muy fuerte aquí en toda la espalda y todo. Y le comenté a la doctora que estaba haciendo pipí, que yo sentía que hacía pipí un poquito más de lo normal. Bueno, Wanda es una chihuahueña, es una perrita que se presentó a consulta con nosotros porque se estaban lamiendo mucho las patas, que sentía que se había tenido algún tipo de afección
Entonces, en el momento de la revisión, en la consulta, pues valoramos que su abdomen se encontraba penduloso, un abdomen de aumento de tamaño, que no es normal. Algunas veces puede ser por obesidad y algunas veces por otro tipo de afecciones o enfermedades, ¿no? Le realizamos análisis de sangre para valorar cómo se encontraba tanto el hígado y el riñón y vimos que las enzimas hepáticas que también se valoraron salían incrementadas. Estas enzimas hepáticas, principalmente una enzima que se llama fosfatasa alcalina y la ALT, que es la aminotransferasa, salen en un incremento importante. Y a ver que el abdomen es penduloso, pues eso nos sugiere desbalances hormonales o alguna afección directamente en el hígado. Esto nos llevó a realizar un ultrasonido de abdomen y en el ultrasonido de abdomen lo que nos interesaba ver es el hígado, ver que no tuviera lesiones, la vesícula biliar que se encontrara bien. Si había un hígado incrementado de tamaño, el hígado incrementado de color, que llamamos hígado graso. Y algo que nos interesa muchísimo era medir las adrenales. Las adrenales son unas glándulas que están por arriba de los riñones, que los humanos conocen como suprarrenales, que tienen diferentes funciones. Dentro de estas funciones es formar una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol nos sirve para el metabolismo general del organismo. Si este se encuentra en exceso, puede provocar afecciones muy serias. Y cuando está en exceso este cortisol, se conoce como una enfermedad que se llama hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing. Cuando me hablo de Cushing, yo tengo muy así, pues muy metido lo que le pasó al perro de mi mamá, ¿no? Se llamaba Boxster. Es que acabó diabético, ciego, era un schnauzer que yo se lo regalé y acabó en los huesitos. Acabó muy mal, muy mal. El hiperadrenocorticismo es un exceso de cortisol que si no lo detectamos a tiempo o no lo tratamos, son pacientes que van a empezar con cambios orgánicos generales muy importantes. Dentro de ellos, hipertensión puede llegar a provocar afecciones muy serias como formación de tromboembolismos. Se forman trombos que se pueden depositar al pulmón, morirse de una afección respiratoria muy severa aguda. Puede llegar a provocar insuficiencia renal, puede llegar a provocar diabetes, por ejemplo, pacientes que esta hormona del cortisol no deja trabajar bien la insulina y acaban con diabetes, o situaciones por las cuales se presentan en la consulta ya cuando los casos están un poco más avanzados, que es lo más común, que son problemas dermatológicos. También puede llegar a provocar esta enfermedad afecciones de infecciones recurrentes, ya sea en la piel, principalmente en los oídos, otitis crónicas, que puede llegar a provocar infecciones de vías urinarias recurrentes, pacientes que estén con ese tipo de infección. Y uno de los signos que provoca muy característicos también es que toman mucha agua, orinan muchísimo y quieren comer de más, están jadeando muchos y están ansiosos. Aquí en el caso que estamos viendo ahorita de esta nena, llegó en muy buen momento para el diagnóstico y el tratamiento, porque si esta enfermedad la detectamos a tiempo en base a estos signos que detectamos, tiene muy buena calidad de vida, se controlan bien, no la curamos porque es una enfermedad que no se cura, que se controla, que es una enfermedad que es crónica degenerativa, pero mientras mejor medicada esté y mejor respuesta tenga el paciente, mejor calidad de vida va a tener. Yo sé que ya tiene 11 años, pero a mí lo que me preocupa mucho es que que lo que vaya a vivir tenga una buena calidad de vida, que no sufra. A lo mejor egoísta también, yo no quiero verla sufrir porque me salió dermatitis desde que me dijeron que del Cushing y todo, y pues que esté bien ella, ¿no? Que no sufra. La prevención en muchos de estos pacientes, ya cuando tengan 6-7 años de edad en general, gatos o perros, es importante visitas al médico veterinario para que les haga un muy buen examen físico y sugiera hacer análisis de laboratorio y valorar con esto que podamos evitar alguna enfermedad o detectarla a tiempo para que en base a eso tenga un tratamiento en un momento adecuado para prolongar su calidad de vida. Que no se preocupe y que siempre vamos a estar apoyándola, ayudándola, y que lo que quiero desde el día que llegó con nosotros es que sea feliz. Y así regalarle toda la felicidad que nos ha dado en estos 11 años, pues se lo tenemos que pagar con estos cuidados, ¿no? Y bueno, amigos, aunque en el caso de Wanda salió positiva al síndrome de Cushing, afortunadamente tiene una buena expectativa, debido a que su propietaria, a pesar de que los síntomas que presentaban no tenían nada que ver con el síndrome, la llevaron al médico veterinario, le realizaron las pruebas y ahí pudieron diagnosticar de manera adecuada. Ahora, también como nos comentan los médicos veterinarios, a pesar de que es una enfermedad que es crónica degenerativa, con el uso de los nuevos medicamentos veterinarios, se espera que Wanda tenga una excelente calidad de vida.
Ahora regresemos a la historia de Loki aquí en Clínica de Animales. Bueno, en estos momentos, sin haber encontrado otro padecimiento de Loki, está en condiciones idóneas de pensar en entrar a quirófano. Ya salimos de la cirugía, afortunadamente estamos muy contentos con los resultados obtenidos de la cirugía. Es una cirugía muy complicada. La cirugía consiste en estabilizar esta luxación de forma permanente. Es decir, hay que acabar con todo el cartílago que está entre estas dos articulaciones. Se llama el debride quirúrgico, para tratar de fusionar permanentemente estas dos articulaciones, que como le hablamos en un inicio, no tienen un movimiento real, como una articulación real del codo, ¿no? Entonces, se tiene que quitar todo el cartílago, se tiene que poner un injerto de hueso esponjoso para fomentar la cicatrización, la soficación entre estos dos huesos, y se logra esto por medio de un implante con una placa quirúrgica y unos tornillos, y le damos, al ser una articulación muy importante para la estabilidad, también con una aguja intramedular. Los resultados son muy buenos, todos los implantes están muy bien posicionados, y yo creo que los resultados tienen que ser muy buenos, pasando el periodo de convalecencia, que de esta cirugía es aproximadamente como de 10 semanas. ¿Qué le espera a Loki? Primero vamos a tener que modificar hasta donde lo tengamos, porque brincaba del jardín, que hay un desnivel, ya mi hijo me estaba diciendo, pues hay que poner herrería para que no se brinque desde ahí. Va a haber modificaciones en cuanto a donde está, que tiene que estar plano, ¿no? Y que no puede subir y bajar escaleras ni nada, ¿sí? Pero pues lo cuidaremos igual y ahí estaremos pendientes de él y con mucho cariño, como siempre. Si no se hubiera operado esta lesión, es un perro que no iba a apoyar bien. Al tener un apoyo anormal en su pata, está la piel, que no está acostumbrada, no está diseñada para el apoyo, está en contacto con el suelo, se iba a ulcerar muy pronto, lo cual iba a dar una lesión, iba a dar una infección, una osteomielitis, y no, sin duda el perro iba a dejar de apoyar, que quizá hubiera sido lo mejor que pasara, ¿no? Que no la intentara apoyar, porque se iba a ulcerar, se iba a complicar ese día. Y sin duda la recomendación es que ante cualquier anormalidad, en este caso ortopédica, que es una cojera, que es una signología, el portero se puede dar cuenta, traerla al médico veterinario. La automedicación o el esperar unos días sí nos puede cambiar muy sensiblemente el pronóstico de la lesión, o el panorama o el tratamiento a seguir, ¿no? Si nos esperamos, una lesión de estas puede acarrear muchas complicaciones, como degeneración, como incongruencia, como úlceras en piel, y a lo mejor el escenario inicial era como relativamente sencillo salir adelante, pero ya con todas estas complicaciones, por no atenderlo a tiempo, o confiarnos que por ahí fue un golpe sin mayor y que en 2 días va a estar bien, podría complicarse. Yo la recomendación que les hago es que ante las primeras signos de alguna cojera, pues lo traigan inmediatamente, y su médico veterinario será el adecuado, la persona adecuada para darle el tratamiento y decir si es algo grave o no es algo grave. Que lo quiero muchísimo, como a mis hijos también, es una parte de la familia, y que lo adoro, sí que lo extraño. Y bueno, amigos, en el caso de Loki, afortunadamente su cirugía fue todo un éxito. Se va a casa con algunos cuidados veterinarios y también, por supuesto, con muchísimo amor por parte de su familia.
Se espera que su recuperación sea exitosa y que logre apoyar de manera normal esta patita. También el día de hoy conocimos la historia de Wanda, esta perrita que también presentaba dificultad al caminar porque presentaba dolor en sus cojinetes y que después de analizar su historia, los médicos detectaron que tiene Cushing. En ambos casos es muy importante, como lo vimos amigos, que si notamos que nuestros perros presentan dolor o dificultad al caminar o al apoyarse, es mejor llevarlos al médico veterinario para descartar alguna enfermedad que sea grave o en determinado momento darle el tratamiento adecuado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.